Bien, continuando con su programa Medio Ambiente y Desarrollo, un interesante conversatorio aquí con el antropólogo e historiador Edwin Aristi. Edwin, vamos a continuar con lo que quedamos entre la pausa. Ujú. Incluso eso se ha denunciado en todas partes, que aquí hay libros de texto que son totalmente diferentes a lo que nos enseñaron. O sea que ahora nos quieren enseñar que la historia de nuestro país y la historia de Haití tiene una, qué sé yo, algo que yo no conocía y que se está enseñando en las escuelas. O sea que de repente, dentro de 10 años, aquí tendremos otra historia totalmente diferente a la que yo conozco y de la que estamos hablando ahora. Mira, lo primero es que Pero primero dime si es verdad o tú no habías oído de que aquí hay libros de texto que tienen una orientación totalmente a una historia como la ven del otro lado de la isla. mira, y eso no ha pasado ahora. O sea, no es de ahora nada más. Ha habido siempre quienes han intentado hacer esto. Es Ajá. cierto. De hecho, la historia nuestra ha sido manipulada desde quizás los comienzos de la colonia. La historia que nosotros conocemos de nuestros grupos originarios es la que nos contó el español. Para que tengas una idea, si tú buscas en los libros de primaria sobre cómo estaba conformada la isla, cómo estaba dividida la isla antes de la llegada de los españoles, nos ponen 5 provincias. Cinco cacicazgos. 5 provincias. Ujú. Búscalo y lo ves y lo analiza y Sí, ves que son provincias. Sin embargo, realmente, de acuerdo a la arqueología y incluso siguiendo los mismos cronistas de India, los mismos españoles, aquí había más de 100 cacicazgos que en los momentos de crisis se unían bajo una figura que lo iba a liderar. Pero no eran 5 cacicazgos, eran 100 o más. Eso implica de que ese mapa hay que fraccionarlo y no ponerme como 5 grandes provincias. Sin embargo, no han vendido eso, además de las procedencias también. Sabemos que son de diferentes procedencias. Entonces, si eran ágrafos, no tenían escritura, ¿cómo desarrollaron una lengua nacional en un territorio con los accidentes geográficos que tiene la isla de Santo Domingo? El único mecanismo de comunicación era en ese momento a pie o en canoas. ¿Cómo lograron los de Punta Cana desarrollar el mismo lenguaje de los de Punta Tiburón en el otro lado? hablaban el mismo lenguaje. Ese es el detalle. Por eso en el vocabulario que se ha ido conociendo, nos hemos dado cuenta de que eran diferentes lenguas. Fray Ramón Pané, que convivió con uno de los grupos, una de las etnias, que eran los macoriges, recogió ese vocabulario. Y ese es el vocabulario que nos venden como la lengua taína. Además, los taínos como tal no existieron. El taíno es una descripción cultural para unificar las diferentes culturas que habitaron las Antillas, el Caribe insular, y nos hablan de la cultura taína. Sin embargo, desde la misma visión de la cultura, no había una unicidad cultural. Tenían diferentes prácticas, diferentes creencias, diferentes lenguas, etcétera. No había una unicidad. Por lo tanto, no se puede decir la cultura taína. Si tú me dices las culturas en plural, es más aceptable. Entonces, desde ahí comenzaron con esas manipulaciones. No te extraña de que ahora que hay intereses, muchos intereses, por parte de las grandes naciones, porque Haití les representa a ellos en la historia un real dolor de cabeza. Haití les rompió con la esclavitud que ellos no querían romper en ese momento, a pesar de que supuestamente propagaban la abolición de la esclavitud. No, Quien no. realmente dio la abolición fueron los haitianos. Nunca han sido aceptados ni van a ser aceptados como nación, como tal. ¿Cuándo a Francia acepta a Haití como nación? En los años 40 del siglo XX, Sí. más de 200 años después. Entonces, hoy sí es cierto, hay unas intenciones de ver cómo se asume un problema de una nación que para ellos no les representa ya nada, porque fue la colonia más rica del mundo, pero ya no lo es uno de los países más pobres del mundo. Entonces hay que buscar una solución. La solución está en la misma isla, que el país más próspero lo asuma. Entonces a mí no me sorprende, sobre todo porque hemos tenido políticos pusilánimes que se han permitido que se haga todo esto. ¿Cuáles no han sido pusilánimes? Los dictadores. ¿Por qué? Porque si permiten que lo que piden las potencias
se haga, ¿a quién ellos van a gobernar? Por eso los dictadores que hemos tenido han sido nacionalistas, no es por gusto. Es para ellos poder tener el escenario para poder seguir teniendo y ejerciendo el poder. Si no, de lo contrario, se hubiesen ido. A Trujillo le dieron la oportunidad de irse y no la quiso tomar. ¿Por qué? Porque allá no iba a tener poder donde se fuera. Y además él había visto lo que había pasado con otros dictadores en el Caribe, Claro. que vinieron a sus pies a pedirle cacao. Del Caribe y de América. ¿Entiendes? Que Entonces, hasta Perón vino aquí. exacto. Uy. Cuando yo veo y oigo a algunos enalborar nacionalismo de dictadores, inclusive al mismo Balaguer, ¿no? Tiene que ver con que esas medidas ellos tenían que tomarlas para poder continuar en ese poder, si no, no iban a poder seguir, para poder alimentar sus ambiciones políticas. Ese es un enfoque. El otro enfoque es precisamente evitar lo que está sucediendo ahora, que tenemos ahora un paquete de naciones poderosas que quieren que un país, porque aquí nos pintan como que nosotros somos la panacea el paraíso de América, somos nosotros. No es que nos pero, pintan, nos pintamos. No, nos pintan, porque yo aquí denuncio por aquí y lo seguiré diciendo. Bueno, cuando yo digo nos pintamos, estoy hablando de los gobiernos que hemos... Bueno, sí. ¿A eso que Y me mira, refiero? ahora mismo se va a celebrar pronto el 23, 24, Una cumbre. una cumbre iberoamericana y una serie de cosas. Pero lo cierto es que este es un país que está, ¿cómo se llaman ahora? En vía de desarrollo, para no decir que es un país tercermundista, porque esto es un país tercermundista. Desde todos los enfoques que usted lo vea. Lo puede ver desde el enfoque de la educación, de la salud, de lo que sea. Y bueno, absorber eso que quieren esa nación, eso va a crear una presión Claro. sobre la sociedad dominicana. Ya existen ejemplos. Los Balcanes. ¿Qué sucedió en los Balcanes? Sí, pero nosotros Fue no queremos llegar ahí. Fue precisamente eso. Los Balcanes, que al final terminaron en guerra, fue precisamente eso lo que se está proponiendo con República Dominicana. Culturas divergentes, tratar de unirlas. ¿Qué pasa en África con algunas naciones de las que fueron creadas por los imperios? Están en guerra. Somalia no sale de una guerra porque fue conformada con tribus que eran opuestas una a la otra y están bajo el mismo territorio. Sin mencionar Angola y el genocidio de los Tutsi y los Tutsi. Por eso mismo, que ahí porque son tribus diferentes, etnias diferentes con intereses diferentes. Y es que esa gente no aprende, de la historia y de los hechos. Ellos lo saben, pero lo que les interesa son sus propios intereses, los suyos. Y lo de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que abrir los ojos y luchar hasta más no poder. Pero es que entonces tú nos van a identificar con tiranos y ultranacionalistas y fascistas y negrofóbicos y bla, 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 y etcétera, etcétera. Ese es el detalle, es que no podemos ver a Haití como negros, lo tenemos que ver como una nación, no como negros. Pero está bien, entonces, sí, pero ellos son una nación y nosotros somos otra nación. Exacto, ese debe ser el norte y respetarlos como nación. El detalle es que nosotros a ellos no lo asumimos como tal y al no asumirlo como tal, no le damos la importancia que deberíamos darle. Y sin embargo, ellos han sabido manipular esa diplomacia contra la República Dominicana, porque no son nación para una cosa, pero para otra sí. Entonces van a los escenarios internacionales, saben la diplomacia y nos dan nuestro cocotazo. Porque nosotros mandamos muchas veces a representarnos a gente que no son diplomáticos formados, que no tienen la capacidad para poder explicar la situación, sino que son gente que lo nombraron embajadores porque le hicieron campaña al presidente. Y entonces los haitianos tienen un equipo diplomático bien preparado para eso. Y mire, y que quede claro, porque aquí no es que estamos haciendo un programa, ¿cómo se llama? Haitianofóbico. No, nada de eso. Nosotros hemos trabajado con gente de ese país, nosotros personalmente, y no vemos al haitiano como, ay, que esto, que lo otro, pero las cosas deben hacerse qué sé yo, con un criterio incluso de desarrollo, porque no es un asunto solamente de asumir. Mira, tú ves ese asunto de la cuestión de la trata de personas, que lo quitaron, que hubo, bla, bla. Eso lo van a meter otra vez.
porque eso fue que lo sacaron de ese proyecto, lo sacaron, pero era con la idea de revisarlo y volverlo a poner. ¿Hasta dónde el Estado Dominicano, y ahí vamos todos, pero principalmente los que toman las decisiones, hasta qué punto esa presión internacional puede hacerle torcer el brazo a este gobierno? Porque es a ¿ve? Es ahora que está ese asunto. Bueno, te voy a dar el mejor ejemplo. El DERE-CAFTA fue firmado hace 20 años. Sí. Para que el DERE-CAFTA, para nosotros formar parte, por eso DERE-CAFTA, Dominican Republic, ¿cierto? Tuvimos que mandar soldados a Irak. Se nos olvida. La primera vez que la República Dominicana, sus soldados invaden otro territorio. Nunca lo habíamos hecho. Fuimos con las tropas de ocupación. Que por cierto, aquí entre nosotros, una dieta que le daban a esa gente, todavía se la deben, no se la han pagado. Y el gobierno del presidente Luis Abinader dijo que se le iba a pagar, pero están esperando que le paguen. Porque parece que el gobierno no tiene cuarto. O sea, no hay cuarto. Te lo digo en serio, no hay cuarto. Supuestamente. Bueno, no hay dinero, porque yo estoy viendo ahí que hay un bojote de gente que la tarjeta no le pasa, que espérate, que cambian el chip, que esto, que lo otro. Y otras cosas más por ahí que se retrasan en pagar. Eso suena contraproducente de acuerdo al discurso del presidente el 27 de febrero. Pero mira, con el DERE-CAFTA, ahora nosotros en el 2025 tenemos 0 aranceles para la importación de arroz de Estados Unidos. El presidente dijo, yo no voy a permitir que entre arroz de Estados Unidos de esa manera. Estados Unidos dijo, nosotros podemos negociar. Pero, ahí viene el pero. Entonces, ese brazo a torcer lo tienen ellos, el mecanismo de torcerlo como les da la gana. Vivimos cogiendo prestado, estamos endeudados, seguimos cogiendo prestado. Esos préstamos no es de gusto que lo dan. Tienen sus intenciones, endeudarnos para poder torcernos el brazo. O sea, eso de si nos van a torcer el brazo o no. Pero detrás de ese torcer el brazo, no solamente está eso del asunto haitiano. No, hay muchísimas otras Ahí cosas. hay una agenda de parraco, digo, ¿cómo se llama eso? De gay y cosas. Yo no la veo así. Pues yo sí la veo así. Oye, ¿por qué? Si yo me llevo de lo de la agenda LGTB. No, pero no solamente eso. Si ahí está la de frontera abierta, la de los abortos, que todavía No son abortos, son 3 causales. Bueno, no aborto. No es lo mismo, Max. No tergiverse una cosa que no es así. Aborto. No. ¿Y cómo es? O sea, un aborto es Sí. que, por ejemplo, una joven salió embarazada. Ajá. Y de repente dice, no, yo no voy a seguir con eso, Ajá. punto. Y voy el a otro, abortar. y Eso el es otro, aborto. y el El otro otro que- es que te dice la ciencia. Ajá. Mire, ese producto que usted tiene ahí, Ajá. aunque nazca, va a morir. Ajá. Es inviable. O sea que tú Y si usted continúa, su vida corre peligro. Eso se llama causa. Sí, pero ese que tú estás mencionando, ese se usa aquí. O sea, aquí no hay que meter ningún Y el yo quede incesto, violador. violador e incesto. incesto, se hace. Aborto. Bueno, yo no sé. No se si hace. se hace. No se O sea, hace. legalmente no se hace. A eso que referimos. Bueno. Es que sea legal. Pero lo que pasa es que esa es la punta de lanza. Eso me recuerda a mí el asunto. No, es la puntica nada más. Tenemos que ir a una pausa. Venimos en un momentito.